Saludos, señores, buenos días. Aquí estamos con lo que pasó. Miren, señores, sin lugar a dudas, la reunión de hoy del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana concita el mayor nivel de expectativa, sobre todo en el ámbito del Partido de la Liberación Dominicana y en el ámbito político. Pero como el PLD ahora mismo, producto de su posicionamiento, es la organización política a vencer en las próximas elecciones, con pocas posibilidades para la oposición política, y así lo digo, con pocas posibilidades para la oposición. Esa expectativa también cautiva a personas que no están directamente vinculadas al ámbito político o al ámbito partidario. ¿Por qué? Porque la organización que está llamada a mantener el control del Estado de la República Dominicana. Pero además, como el PLD en estos momentos está atravesando por una situación nunca vista a lo interno de esta, nunca, ni siquiera en los momentos en que el Partido de la Liberación Dominicana estuvo al borde o estaba en el preludio de una división, de una de las divisiones que ha tenido, el PLD había sentido tanta tensión a lo interno como la que está sintiendo ahora, debido a que de buena primera, a partir de una sublevación interna, se estrangula la democracia interna. O se acuerda estrangular la democracia interna. La posibilidad de ascenso de mucha gente que se preparó para ir al Estado a administrar algún espacio del Estado. Entonces, de buena primera, el presidente Fernández se subleva con un amplio sector dentro del PLD, sobre todo un amplio sector en espacio de poder, en el Congreso Nacional, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en algunas sindicaturas. Entonces, al presidente Fernández sublevarse junto a ese grupo frente a una decisión del comité político que establecía buscar la modificación de la Constitución de la República para posibilitar la repostulación del presidente Danilo Medina, como el presidente Fernández se sublevó con ese grupo, hubo que negociar el estrangulamiento de la democracia interna del PLD para garantizar que esta gente se vinieran a cumplir la decisión del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, de ese mismo comité político que se reúne hoy. No se había visto en el PLD una situación de esa naturaleza, y mucho menos que la encabezara el presidente de la organización. Yo recuerdo que cuando Juan Bosch lideraba el Partido de la Liberación Dominicana y había una crisis que venía contra él, lo que hacía Juan Bosch era que renunciaba y generaba una solución a la crisis cuando su liderazgo estaba en juego. Se aliaba a la base de la organización. Pero como el PLD en términos institucional hacia abajo tiene una existencia difusa, porque ¿qué posibilidad tiene la base de la organización de accionar? Porque institucionalmente solamente existe para validar procesos electorales, procesos de campaña, no existe institucionalmente la base del PLD para tomar decisión frente a ninguna situación, pues probablemente ahora no podía irse el presidente Fernández frente a una situación que venía en su contra,
asociarse a la base y se asoció a quienes tenían control de estamentos de poder. Y yo no quisiera usar una palabra muy dura, pero violentar una decisión institucional, sublevarse frente a ella para lograr conquistas como esa, eso tiene un nombre. Para lograr eso tiene un nombre. Y miren, cuando se estaba haciendo la modificación constitucional, hubo un sector del Congreso que procuraba que se le garantizara su repostulación en esa modificación constitucional, como parte del paquete de la modificación constitucional del 2010, 2009, 2010. Había un sector que procuraba al interno que se aprobara su repostulación como esto, y el presidente Fernández se opuso. En esa oportunidad se opuso. Pero vaya ironía, en esta oportunidad estaba de acuerdo, y en esta oportunidad forzó ese acuerdo. Vaya ironía. Pues el PLD está frente a esa situación, y hoy el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana abordará todo este proceso de intento de estrangulación de la democracia interna de la organización, y todo este proceso orientado a descabezar aspiraciones que garanticen la lógica alternabilidad en la organización, de descabezar aspiraciones que permitan la lógica renovación en el proceso de asunción de los espacios de poder. Una organización que vaya por ese camino está condenada a la desaparición si no se le pone freno rápido. Eso es inadmisible, que cuando alguien quiera lograr algo se subleve y entonces se le conceda. El PLD, el Comité Político del PLD debe asumir esto como una prueba de fuego, una defensa de la institucionalidad y sobre todo un golpe serio a la posibilidad de que a lo interno de la organización impere el chantaje como mecanismo para lograr propósitos políticos o distribución del poder. Esto no es un juego, esto es poner en peligro la organización. Y si no lo resuelve ahora en el poder, cuando salga del poder está condenada a la división. Y no una división como la que se daban cuando Juan Bosch era el líder, una división para la renovación. En este caso es una división simple y llanamente para la reducción de su poder político, porque en el PLD no hay un segmento importante, organizado o articulado, que esté pensando en la necesidad de renovar a esa organización. Es probable que hayan entes individuales, dirigentes individualmente, militantes por ahí, pero no están articulados para garantizar esa necesaria renovación en un partido que lo ha impactado demasiado fuerte el ejercicio del poder y que de alguna manera lo tiene gravemente herido la participación de muchos de sus dirigentes y militantes en acciones de corrupción que todo el mundo conoce, por lo menos el resultado personal que han tenido estas acciones, aunque no tenga las pruebas, que todo el mundo tiene informaciones y que la justicia no ha hecho nada, pero tampoco la organización ha podido accionar contra esa gente, puesto que ha tenido en gran medida que cuidarse de una eventual división frente a esto. Algunas iniciativas individuales de Francisco Domínguez Brito en la Procuraduría General de la República, pero de cualquier manera nosotros estamos como organización política frente a un peligro serio, un peligro terrible, que el Comité Político del PLD tiene que comenzar a abordar ahora, aunque por la situación
de que estamos frente a un proceso electoral, quizá tenga que actuar con algún nivel de prudencia para no poner en riesgo la retención del poder, que a final de cuentas es el primer propósito de un partido político. El segundo es crear espacios de bienestar para los seres humanos a partir de la administración del Estado. Y en tercer orden, que ese proceso de crear espacios de bienestar cumpla con normas de transparencia, de honestidad y de lealtad a la gente que confía en esa organización. Miren, el presidente de la República, desde que inició su ejercicio de poder, proyectó el perfil de su gobierno como un gobierno humano, y él, en su discurso de toma de posesión, me parece, dijo que el gobierno se dedicaría a cuidar al ser humano. Y en el marco de ese concepto que definía el perfil de su gobierno, inició lo que se llama la visita sorpresa, que el contenido de sorpresa, entiendo yo, que tienen estas visitas, más que tomar desprevenido a la gente que vive o que está vinculado al espacio donde el presidente se presenta en fin de semana, yo creo que la sorpresa viene dada esencialmente porque los presidentes aquí procuraban mistificar su accionar, presentarse distante como una herencia trujillista, ¿verdad? Y quizás en condición inalcanzable para el hombre común y llano, el hombre pobre, el hombre humilde, o la mujer común y llana, la mujer humilde, corriente, aunque sí muy solícito para ser tocado, abordado o contactado por el poder económico, por el gran capital, por la relevancia económica, pero distante de quienes necesitan justamente el concurso del poder para superar sus situaciones. Danilo hizo lo contrario. Sin dejar de interactuar con los sectores de poder que son decisivos, pues construyó un puente que lo vinculaba a los humildes, a los excluidos, a los olvidados. Y eso son las visitas sorpresa, y eso es lo sorprendente de las visitas sorpresa. Bueno, con ellos, Danilo Medina ha logrado impactar de manera positiva, implementando una serie de soluciones en esos sectores que le ha cambiado la vida a muchos excluidos y que ha convertido en entes productivos a mucha gente olvidadas, a muchos núcleos poblacionales olvidados. Y la oposición sabía que esto estaba impactando positivamente, porque ya no era solamente la gente donde iba el presidente Medina, sino aquella gente que esperaban que en algún momento el presidente Medina se presentara ante ellos. Y eso era una conexión de esperanza, porque la gente quería que el presidente fuera donde ellos, porque habían acumulado durante decenas de años ese deseo, esa aspiración. Y esto había impactado enormemente porque no lo había hecho nadie, ni en el PLD, ni fuera del PLD. Bueno, a pesar de que el 90 y pico % de los compromisos que había adoptado o asumido el presidente de la República en esa visita sorpresa, ya estaban en marcha su ejecución
en la parte administrativa o estaban en ejecución la parte operativa, ya estaba madurando en muchos casos esos proyectos. El PRM, a través de su equipo agropecuario, gastó un dinero en un libro falso y lo puso a circular con el mayor nivel de desfachatez, Lo puso a circular, poniendo como promesa incumplida aquellas que estaban en ejecución en un 80%, en un 70%, en un 90%, en un 40%, en un 20%. Porque a todo esto, como son recursos del Estado, hay que cumplir con una serie de requisitos. Se tienen que organizar como pequeñas empresas para poder ser receptor de los recursos del Estado. Tienen que tener registro de proveedores del Estado, registro nacional de contribuyentes, tienen que tener un ordenamiento contable que garantice el manejo transparente de esos recursos públicos, tienen que tener una serie de previsiones técnicas que garantice que los recursos no entren en riesgo, y todo eso, eso se lleva unos cuantos meses en principio, y después lo otro también se lleva tiempo. Pues ellos aprovecharon eso, y obviamente eso implicará que el PRM pierda muchos votos que pudo tener, porque la gente que está esperando la visita sorpresa en otro lado y que sabe que allí ha impactado, dirá, bueno, no podemos votar por el PRM porque va a eliminar la visita sorpresa, que es la forma en que un presidente entre en contacto directo con los excluidos que no tienen espacio en el palacio para una cita y que no pueden conseguirlo en otra parte. Y están golpeando eso, intentando desacreditarlo. Entonces, esta gente no lo podemos llevar al poder porque van a eliminar esta cuestión positiva. Así mismo está pensando mucha gente. Por eso, yo digo, por eso es que Abinader no pasa de 32. Por eso que no pasan, porque están manejándose en términos electorales con una torpeza supina. Y lucen desarticulados, hasta el punto de que ya dentro del mismo PRM, oye, hay gente que ha acariciado la posibilidad de que Hipólito Mejía asuma la candidatura, porque se están manejando con una torpeza política parangónica. Oye, es increíble. Bueno, de cualquier modo aquí tenemos a Luis Abinader. El presidente antes, y esto sí hay que decirlo, dijo que él defenderá la visita sorpresa con uñas y dientes. Y no necesita defenderla él, la van a defender la gente que han sido impactados positivamente por eso. Esas son la gente que van a accionar contra el PRM, porque entenderán que el PRM está actuando en contra de sus intereses cuando intenta desacreditar ese hermoso método presidencial de entrar en contacto con los excluidos, con los olvidados, de construir inclusión a partir de un sacrificio personal. Los fines de semana, que Danilo trabaja desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, que debería tener un merecido descanso el fin de semana, y sin embargo compromete ese descanso para construir inclusión, para construir proximidad, para negar el método trujillista de proyectarse distante y mistificado que aplicaron todos los gobiernos, en menor medida Hipólito Mejía. Eso es verdad, en menor medida Hipólito Mejía. Que aunque Hipólito Mejía le daba con desenfado un boche a cualquiera, definía un nivel de proximidad que hacía que él desmitificara el símbolo presidencial. Danilo lo ha hecho con ecuanimidad, con amor hacia la gente, con respeto hacia la gente y sobre todo con sinceridad, sin simulación. Vamos a ver lo que nos manda la gente de Luis Abinader. Un sector del país donde tiene que haber un cambio del modelo económico, de la forma en que se administra la política pública, es el sector agropecuario, y ese cambio va.
Este cambio va haciendo alianza con técnicos y productores. Ese cambio va haciendo una planificación real, que como se decía en el gobierno de Hipólito Mejía y Elídio Jaques, actuando como ministro de Agricultura, se estaba invirtiendo en investigación. Nosotros reivindicamos todo ese esfuerzo y todo ese trabajo y lo vamos a realizar en el próximo gobierno. Bueno, ahí teníamos a Luis Abinader juramentando comando agropecuario. Esto fue... bueno, a propósito del Día del Agrónomo, estaba ahí el presidente Hipólito Mejía, estaba el amigo Elídio Jaques, estaba Leonardo Faña, el autor de lo que yo le estaba diciendo, de lo que yo estaba reseñando ahorita. Qué pena. Miren, señores, la muerte de un arquitecto en el edificio de la OISOE ha definido un escándalo mayúsculo a nivel nacional que ha implicado la intervención del liderazgo eclesiástico, planteando que se llegue hasta las últimas consecuencias en términos judiciales. Y también ha generado algunos cuestionamientos. Yo, que soy un defensor irreductible de la política educativa ejecutada por el presidente Danilo Medina y de su gobierno, porque me siento expresado en lo que hace Danilo Medina y de alguna manera lo que ha hecho su gobierno recuperó mi orgullo como PLDista, que estaba bastante marchitado por las ejecuciones gubernamentales del PLD anteriores a Danilo Medina. Yo no estoy diciendo que es un gobierno totalmente limpio, pero sí Danilo Medina está haciendo esfuerzos serios por limitar las acciones incorrectas en su gobierno. Serio. Y la información que tengo sobre la actitud que ha asumido frente a la OISOE, al escándalo de la OISOE, al escándalo de la administración anterior, no de la administración de Pagán, sino de la administración de Pimentel Caré, es una posición enérgica, firme y de una actitud orientada a estimular que el comité, que el Ministerio Público y la Justicia hagan su trabajo. Vi una declaración de la Asociación de Industriales de Herrera que me apenaron, la vi en los periódicos, porque no está planteando que la justicia actúe contra los corruptos. Dice el Ministerio Público que alrededor de 200 ingenieros fueron extorsionados, han sido extorsionados ahí en la OISOE para lograr su pago. O sea, esa persona de Los Santos que estaba en educación y que fue ido a buscar a educación por Florencio, la otra, la mano derecha, alguien de apellido Florencio, mano derecha de Pimentel Caré, porque las acciones de Alejandro de los Santos no son nuevas. Eso estaba haciendo en educación cuando el ministro era Melanio Paredes. Eso estaba haciendo Alejandro de los Santos en educación en el momento en que el ministro era Melanio Paredes. Ese tipo. Y fue buscado en educación por un asistente de Pimentel Caré para llevarlo a la OISOE. Después se fue con Pimentel Caré. El otro quedó ahí, no lo habían cancelado. Tengo entendido que estaba en proceso de ser cancelado por Pagán.
que ha sacado muchísima gente de ahí, vinculadas a situaciones no defendibles. Pagán. Y la suerte que ese escándalo, la suerte para el gobierno de Danilo Medina es que ese escándalo explotó estando Pagán ahí, que es un hombre serio, que es un hombre con temple, que es un hombre con determinación, que no tiene temor ni al poder que tiene la corrupción, ni al poder económico, ni tiene temor al poder político. La suerte es esa. Y lamento que el sector empresarial no se haya pronunciado planteándole a la justicia que actúe en ese caso. Incluso el sector de industriales de Herrera, me parece que en una actitud de mala fe, le están pidiendo a Danilo que actúe. Es que tiene que actuar la justicia. Aquí la justicia tiene un régimen de impunidad instalado, tiene la justicia. Aquí hay que presionar a la justicia para que accione. Y un régimen de impunidad, en algunos casos hasta por corrupción. No es de discursito como la Asociación de Industriales de Herrera, que por cierto tiene un pasado malo, nefasto, porque la Asociación de Industriales de Herrera, ustedes recordarán que se envolvió con Celso en una campaña contra Radamés Segura, para sacar a Radamés Segura y sentar a Celso ahí. Sí, fue quienes dirigieron eso, fue Cabrera, que era el presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, y Celso, quienes dirigieron esa campaña, en vez de enfrentar realmente la corrupción, porque nunca pudieron establecer acciones en las que Radamés Segura se beneficiara. ¿En qué se fundamentó la campaña? En salario alto, que lo duplicó Celso después, y la Asociación de Industriales mantuvo silencio. En el déficit de la CDE, que lo subió Celso después a 1.350 millones de dólares. El más alto en toda la historia de la CDE, y guardaron silencio. En que Celso, en que Radamés tenía un grupo de parientes de su esposa. ¡Pling! En una empresa que el déficit era 900 millones de dólares. ¿Ustedes saben cuál era la nómina del sector eléctrico? 24 millones de dólares al año. En un déficit de 900 y pico millones, cuando Radamés, porque cuando Celso el déficit subió a 1.350 millones de dólares. Un desastre. Se callaron. Bueno, pero lo importante es que en esto del combate a la corrupción nos comprometamos todos. Los empresarios, sobre todo los empresarios, que son un poder fáctico, que son un poder permanente, que se presione a la justicia para que aquí haya un régimen de consecuencia. No tratar simple y llanamente de reducirlo al presidente de la República. El presidente tiene que cumplir su papel como el líder nacional, pero no dejarlo solo. ¿Por qué? Porque aquí se sabe que la corrupción es una asociación entre el político corrupto y el empresario. No es otra. Es entre el político corrupto y el empresario. Una asociación en la que al político corrupto se le da, qué sé yo, un 20%. Pero cuando el empresario da un 20% al político corrupto, yo digo el hiperempresario, no hablo del pequeño, del empresario. No, hablo del mediano para arriba. Cuando le da 20 millones de pesos, 10 millones de pesos, 5 millones de pesos a un político corrupto, a un funcionario corrupto, el empresario se lleva el triple. El triple. Y aquí se construyen fortunas. Y aquí, por ejemplo, hay situaciones como la siguiente. Aquí hay un problema para resolverle para darle 1.000 millones de pesos a la gente que se está muriendo con enfermedades terminales, pero se le dan 200.000 millones de pesos en exoneración a los empresarios.
No hay 1.000, pero hay 200.000 para los ricos, pero no hay 1.000 para los pobres. Y es un encanto para construir fortuna. Aquí se construyen fortunas así, al amparo exclusivo del Estado. Oye, pero yo le digo a un empresario que va a una función pública, llega quebrado, tiene deuda por 500 millones de pesos y viene por 400 millones de pesos. Llega quebrado y a un par de años ya sale limpio, pero no lo menciona el sector empresarial, ni ningún medio de comunicación, ni el sector político. Sale limpio, o sea, paga 500 millones de pesos en un par de años y su empresa sale limpiecita. Porque es compartida la corrupción aquí, empresarios y políticos corruptos. Aquí los únicos que no tenemos posibilidad de tener acceso a eso, o el que no quiere vincularse a eso, o la clase media y los pobres. Y a veces la gente de la clase media van también y participan en la distribución del pastel de la corrupción. Bueno, pero con esto de la OISOE hay que actuar con energía. Y quiero decir lo siguiente, yo confío en el ministro de Educación, creo que es un hombre honesto, creo que es un hombre correcto, y confío también en su viceministro administrativo. Pero ahí en educación hay otro tipo de gente que viene de administraciones anteriores que hace un paquete de diablura, que están acostumbrados a eso, de administraciones anteriores, así como Alejandro Santos, como Alejandro de los Santos, ese que fueron a buscar a educación. Hay otro como él en educación, hay otros como él en educación. Por eso hay que ponerle atención al pago de los solares, y tiene que nombrar ahí a gente que fiscalice eso. Si no, esa formidable gestión que está desarrollando Carlos Amarante Baré puede resultar manchada, siendo él un hombre íntegro y el viceministro administrativo también Peña Mirabal, dos personas que yo sé que son correctas y que tienen una visión del aporte al país que va más allá de conseguir alguna ventajita personal. Hay que cuidar la imagen de ese presidente, hay que cuidar la imagen de lo que se está haciendo en educación. Ese es su buque insignia, esa es la niña bonita de su gestión, igual que la visita sorpresa y ese tipo de cosas. Usted ha cosechado enormes éxitos ya, en educación ya, con solo 3 años y algunas semanas, ya usted ha cosechado enorme éxito en educación. Cuide eso. Pongan ahí a vigilar y a fiscalizar eso. 2 personas de probidad, 2 personas pro a vigilar esos procesos, para que no venga nadie por 2 o 3 centavitos a dañárselo. Vamos a la pausa y venimos ahora. Miren, señores, hay quizás demasiado tema que abordar hoy, ¿verdad? Pero yo quiero señalar finalmente lo siguiente, porque tenemos un material ahí del presidente de la República. El mercado de medicinas ilegales, de acuerdo con un trabajo del periódico Hoy, mueve 1.500 millones de pesos al año. Y yo pronostico que esto deberá incrementarse a partir de la decisión judicial de devolverle los bienes a el señor de apellido Cruz, ¿verdad?, que descubrieron que era un gran falsificador de medicamentos que no solamente ponía en el mercado, sino
que ponía en manos de Promese, para que a su vez Promese lo entregara a los hospitales públicos. Se argumentó en el Ministerio Público la pertinencia de un acuerdo y entre los elementos puestos sobre relieve estaba el hecho de que el amigo Cruz tenía una enfermedad terminal. Pero ese acuerdo no tenía por qué implicar la devolución de los recursos que consiguió y lavó, ¿verdad? Lo consiguió en la actividad criminal que realizaba, lo lavó y lo invirtió en otro lado, y entonces se lo devolvieron bajo la premisa de que no había sido producto de su actividad criminal. No, porque lo había lavado ya. Y ese acuerdo mandó un muy mal mensaje a la sociedad. Terrible mensaje a la sociedad. Porque aunque existe el prejuicio en República Dominicana de que un narcotraficante llega a un acuerdo con Estados Unidos, no lo procesan aquí, deja los bienes aquí, se va allá y vuelve y consigue sus bienes, hace unos cuantos años de cárcel en Estados Unidos, viene y recupera sus bienes. Aunque existe el prejuicio social de que alguien defalca el erario, lo someten a la justicia, se maneja con los jueces una vez comprándolo, lo que se vendan, porque no todos se venden, una vez comprando sentencia y otra vez forzando desde el ámbito político para que no se le procese, y sale libre y se va a disfrutar de los cuartos productos de la corrupción. Aunque existen todos esos prejuicios, el Ministerio Público tiene que empeñarse en enviar mensajes disuasivos, no estimulativos, no mensajes que estimulen la participación de otros. Bueno, yo me robo un dinero, paso 6 meses preso y me voy a disfrutar cientos de millones de pesos a mi casa. Eso se ha generalizado y el Ministerio Público tiene la responsabilidad de, aunque existe el tecnicismo, cuidarse de que el tecnicismo no lo lleve a enviar mensajes que estimulen la corrupción y que contribuyan a consolidar el prejuicio de que en República Dominicana vivimos un régimen de impunidad absoluta para la corrupción, no importa si esta es privada o es pública. Vámonos con un material que nos mandan desde la presidencia sobre una visita sorpresa del presidente Mejía a la Isabela, a Villa Isabela en Puerto Plata, donde del presidente Medina, dije Mejía, del presidente Medina a la Isabela, Puerto Plata. Ahí fue que el presidente Medina dijo que defendería su visita sorpresa con uña y diente. O sea, que el PRM debe ampliar su campaña de descrédito contra la visita sorpresa, porque el presidente la quiere defender. Vamos a verlo. Señoras, en este mismo momento hace presencia el excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez. Un aplauso. Queremos darle a usted la más sincera de la bienvenida a este municipio de Villa Isabela, en este centro de acopio de leche fría, señor presidente, que recoge diariamente miles de litros de leche y que son transportados hacia la empresa Sigma Sosúa de Puerto Plata, y que después que este centro está aquí, nosotros hemos podido obtener una estabilidad en los precios de los productos de la leche. Antes se jugaba con eso. Muy bien. Y agradecemos, señor presidente, su visita. José Ramón, don Antonio, gracias por estar aquí. Pero quiero decir algo que no puedo quedarme callado. La visita sorpresa, el Luperón, funcionario, el Jamao, funcionario de los recursos que han llegado. De manera fluida, de manera rápida.
pero la visita sorpresa es un premio que el señor presidente ha tenido en la consideración de los productores de la República Dominicana. Con esta visita sorpresa, usted se acerca y usted dispone los recursos a nosotros. Está de manos de nosotros, señor presidente, administrarlo bien, utilizarlo bien y ejecutar proyectos que tengan sentido y perdurabilidad. Por eso Fedega Norte lo hace con esa madurez del estudio, del trabajo, de esa distancia que en geometría es la línea que une dos puntos, pero en Fedega Norte ha sido esa corta distancia. Por lo tantas veces que nosotros hemos tenido que caminar y bajar, y subir y bajar, y subir y bajar. Y eso ya ha hecho que esa distancia ya no sea tan larga. Estamos con esta visita, con su apoyo, estamos mínimamente, no resolviendo todos los problemas, pero sí diciendo que hay un presidente que un domingo y que a unos productores que quizá de forma individual creemos que lo tenemos todo, me está diciendo si se agrupan y si generan proyectos de impacto a la sociedad, entonces ustedes van a tener un gobierno y un presidente que lo apoya. Muchísimas gracias. Una propuesta, si es posible, para que se estudie. En Saballo de Inver hay 10.000 tareas del CEA que han sido intervenidas judicialmente por un proyecto, pero nosotros pedimos que el Estado las reasuma, sea Agricultura o el CEA, para que se siembre el forraje un 60%, para satisfacer las necesidades futuras en estos tiempos de los ganaderos. No que se le entregue a ningún ganadero en particular, sino que Agricultura o el CEA la siembra y la produzca, para que en ese tiempo haya suficiente forraje para resolver los problemas de nuestra zona. Y de igual forma, como son 10.000 tareas, se coge un 40% para producir productos agroalimentarios, para un gran programa social, para repartirlo entre las personas pobres que tanto se necesita. Ese terreno está vacío. Y solamente necesita la impronta del gobierno para que ponga a una institución de gobierno a operarlo de manera, sea por un año, sea por dos o por lo que se pueda. Yo, como ganadero, vi morir 18 de mi vaca el año pasado. Y creo que esa situación la estamos sufriendo todos. Por eso propongo esa actividad. Otra cosa, señor presidente, que propongo. En Luperón hay 4.000 tareas de día D y hay estudios de actividades para ponerle agua a esos terrenos. Con el anterior director de día D me dijo, yo tengo todos los planes, pero no tengo los recursos. Ojalá que a eso se le pueda poner, llevar agua a esas 4.000 tareas para resolver los problemas de sequía a Luperón, que es lo que tanto nos preocupa. Señor presidente, frente a usted, ahora mismo hay más de 30 parceleros que fueron desalojados.